Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, pero también porque tenemos este momento para saludarnos ahí en el chat, poder saludar a los hermanos y poder enterarnos también de motivos de oración. Así que al final, después de este mensaje, vamos a tener una oración especialmente pensada, dirigida al Señor, para entregar nuestras cargas, entregar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones que llevamos y que tenemos por nosotros y por otros, por nuestros hermanos que están pasando por problemas más puntuales y que queremos pedir al Señor por ello. Así que no se desanime, vamos a orar por todo lo que esté puesto ahí, vamos a poner todas estas peticiones delante del Señor. Por ahora quiero que usted ya se prepare, tenga su Biblia ahí a mano en este día para que podamos escudriñar su palabra y recibir de Él, de nuestra parte, de nuestro Señor, el alimento y la palabra necesaria para nuestra vida. Voy a buscar mis apuntes. Estuve durante todo este tiempo, hemos estado mirando y viendo cómo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, hermanas y hermanos, en todo el mundo se habla acerca de la salud mental de las personas. A todo nivel, desde los gobiernos, las instituciones, los sistemas de salud, las organizaciones de salud, están hablando acerca del deterioro de la salud mental de la gente, de la humanidad completa. Un deterioro por causa de las situaciones que hoy estamos enfrentando. En estos tiempos hay mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha incertidumbre de la situación que se está viviendo, y por causa de ello, del encierro, del distanciamiento, del alejamiento de nuestra familia, a quien amamos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, etc. Todas las personas, también por causa de la partida, de la pérdida de seres amados, este deterioro y esta crisis se está convirtiendo no solo en una crisis del contagio de una enfermedad, sino también del deterioro de la salud mental de tantas personas. Y vamos a ver en esta mañana que, a pesar de que nuestras instituciones de salud proveen tantos recursos, si usted se dispone a buscar ayuda en este sentido, va a encontrar de parte de diferentes organizaciones de salud, incluso los consultorios donde uno se atiende, o donde la mayoría de los hermanos se atiende, o en los hospitales, van a encontrar recursos, ayuda, consejos, dirección de expertos para colaborarles a todos los que estén pasando por necesidad, aconsejarles acerca de la alimentación que deben comer, acerca del cuidado que deben tener con la información que reciben, de no caer en el uso o abuso de drogas, del alcohol, del tabaco, etcétera. Consejos para el buen pasar de este tiempo. Pero a pesar de eso, hermanos, el deterioro sigue en aumento y las enfermedades mentales, emocionales, están ahí cada vez afectando a más personas, adultos, sobre todo niños. Nuestros niños que están estudiando en las casas, se les hace más difícil. Hermanos, todo esto que yo estoy mencionando y muchas cosas más son las que el mundo está enfrentando en este momento como un cambio tan radical del quehacer de la vida, que no sabemos bien enfrentarlo. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja y nos guía frente a esta situación. Porque podemos buscar ayuda en diferentes lugares, podemos esperar la ayuda de muchos, pero quiero llevarles en esta mañana a volverse a la Escritura y ver qué es lo que aquel que nos creó, el que nos hizo, el que nos conoce mejor que nadie, qué es lo que Él nos aconseja en su palabra. Veamos
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice así este texto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Leámoslo de nuevo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que nos entrega uno de los pasajes que he escogido en esta mañana para compartir con usted, hermana, hermano, amigos, familia que nos escucha. Primero quiero decir que la palabra del Señor tiene de parte de Dios la orientación adecuada, la guía necesaria. Hermanos, si en la palabra de Dios nos fijamos, siempre Dios nos va a hablar y siempre el Señor nos va a contestar. Y su respuesta y su guía y su consejo son saludables, mejor que más gratos que la miel, dice, más dulces que la miel. El consejo de Dios es bueno para nosotros. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes hoy día, al leer este texto, es que Dios nos conoce personalmente. Dios le conoce a usted personalmente. Aunque usted no conozca mucho a Dios, aunque tal vez usted sea de estas personas que conocen muy poco de Dios, muy poco de la palabra de Dios, quiero decirle que por el contrario, Dios le conoce a usted personalmente. Nadie en este mundo le conoce tan bien como a Dios. Su madre y su padre a lo mejor les conocen. Nuestros padres nos conocían bastante bien o nos conocen bastante bien. O nuestra familia, nuestros cercanos nos conocen, saben de nosotros. Pero hay cosas que nuestros padres o nuestros amigos o nuestros hermanos o incluso las personas más cercanas desconocen. Pero Dios, Él le conoce a usted completamente, claramente. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que Dios conocía a este varón, al profeta Jeremías, desde antes que lo formase en el vientre de su madre. Es decir, el conocimiento de Dios no se limita al tiempo de vida que tengamos como personas funcionando en este mundo, sino que Dios ya nos conoce desde antes, cuando estaba formando al profeta. Miren lo que dice Jeremías 1:5, no sé si ustedes ya lo tienen ahí. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tiene esa capacidad. No tiene límites en su conocimiento, nada se esconde de Dios. No hay ninguna persona, nadie, absolutamente nadie, que le conozca a usted tal cual, personalmente, íntimamente. Ni siquiera, hermanos, usted mismo, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos a nosotros completamente. Hay cosas que de nosotros no entendemos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos así? Así que confíe en que Dios le conoce. Mire las palabras del rey David, del salmista, en el Salmo 139, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. El Salmo 139, cómo él reconoce, el salmista, cómo reconoce el conocimiento que Dios tiene de él. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. De esa manera el rey David
expresa esta idea de que para Dios Él era un libro abierto, no había nada que David pudiera esconder de Dios. Y así también en nuestra vida. Así como el pastor conoce a sus ovejas, dice el Evangelio de Juan, así como el pastor conoce a las ovejas y las llama por su nombre, así también Dios le conoce a usted, me conoce a mí, y Dios nos conoce en profundidad personalmente. Si tenemos a un Señor que nos hizo, que nos creó, que nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿cómo, y que nos conoce también, cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no confiar en aquel que conoce todos los detalles de mi vida? ¿Qué le puedo esconder yo a Dios? ¿Qué puede usted esconder de Dios? ¿Por qué huir de Dios? Para que Él no intervenga en mi vida si Dios me conoce. Lo más maravilloso de esto, de pensar que Dios nos conoce personalmente, es que aún sabiendo tal cual como somos, Dios nos ama. Dios nos ama. Eso dice su palabra. Una persona se acercó, una mujer se acercó una vez en una multitud que seguía a Jesús en su ministerio terrenal, y ella iba pensando y diciendo: si tan solo yo me acerco y toco el borde de su manto, seré salva. ¿Se acuerdan de esa historia? Solo en esa experiencia de esa mujer que está en Mateo capítulo 9, versículos 20 y 22, hasta el 22, Mateo 9, 20 al 22, dice que esta mujer se acercó de esa manera al Señor y que pensaba que sería salva aunque no le dijera nada, solo tocando el borde de su manto. Y dice que cuando lo hizo, el Señor se volteó para mirar quién le había tocado, y la miró y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. El Señor no necesita a veces ni siquiera que digamos las palabras. Solo cuando ya están ni aún en nuestros pensamientos, el Señor ya conoce nuestra necesidad. Y esta mujer, dice el relato, que fue salva desde aquella misma hora. No dice, en el griego no dice que fue sana de la enfermedad en aquella misma hora. Dice que fue salva en aquella misma hora. Algo mucho más completo. La obra que Dios operó en su vida por causa de su fe, le dijo: tu fe te ha salvado. Lo que has creído, tu fe, has creído que en Jesucristo hay perdón, conocimiento, salvación. Tu fe te ha salvado. Desde aquella hora, esa mujer fue salva, porque el Señor le conocía sus problemas, su enfermedad que ella llevaba por muchos años. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, les quiero invitar en esta mañana, amigos, visitas que están hoy día escuchando este mensaje y esta lectura de su palabra, animarte para que, así como el apóstol Pedro en este párrafo de su carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice que debemos poner delante de Dios nuestra ansiedad, nuestros conflictos, nuestras aflicciones, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él nos conoce claramente, profundamente, personalmente. Quiero animarte para que lo hagas. No creas que esto significa que yo soy una persona débil de mente, una persona que no razona bien, por eso estoy buscando ayudas intangibles, ayudas que realmente no existen. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer que se acercó así a escondidas, tal vez agazapada entre medio de la multitud para tocar el manto, el borde del manto del Señor, lo hizo con una fe concreta, clara. Si tan solo hago esto, el Señor me va a sanar, me va a salvar. Y así lo hizo el Señor. Tú no creas que te vas a perjudicar por confiar en el Señor. Dice la palabra de Dios
que aquel que en Él confía no será avergonzado. Aquel que en el Señor confía no va a quedar en vergüenza, sino que va a recibir de parte de Dios la respuesta necesaria para su vida. Dios te conoce. Te animo para que confíes en Él. Segunda cosa que quiero compartir con usted es que Él conoce sus preocupaciones. El Señor conoce todas nuestras preocupaciones. Por eso que el apóstol Pedro nos dice, echa toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones en Él, ponlas en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Mire, dice que nosotros tenemos preocupaciones de todo tipo. ¿Qué preocupaciones tiene usted? Tal vez hoy día está preocupado del contagio, de la enfermedad del COVID, o tal vez tiene preocupaciones acerca de su familia. Está preocupada o preocupado por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus familiares. Hoy día tal vez usted tiene tremendas preocupaciones y angustia y toda esta sensación que le viene a su vida como una ansiedad que no puede controlar por causa de estas preocupaciones. Tal vez usted está preocupado por su trabajo o por el sustento, por la provisión, porque no va a tener, ¿qué va a pasar cuando no tenga? A lo mejor usted está preocupado por las deudas que se están acumulando y que se vienen encima. Tantas preocupaciones que hoy día están afectando a las personas. La preocupación del contagio o tal vez la preocupación de la muerte. ¿Cuántas preocupaciones? Pero quiero decirle que el Señor conoce todas sus preocupaciones. Tal vez yo como pastor conozco algunas preocupaciones de algunos de mis hermanos y la pongo en oración y la dejo en el Señor y luego yo no sé qué ha pasado con ella hasta que vuelva a conversar con la persona. Pero el Señor no necesita eso. El Señor conoce toda preocupación, incluso antes de que usted se arrodille a pedir por ellas, o antes que usted las mencione delante de Él. Él las conoce. Por lo tanto, cuando usted habla con Él, cuando usted clama a Dios, cuando usted entrega sus preocupaciones al Señor, ya las conoce y ya sabe el Señor de cada una de ellas. El texto dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. ¿Qué preocupaciones debe dejar usted delante del Señor? ¿Cuáles preocupaciones debe dejar delante del Señor? ¿Hay alguna que usted no deba dejar? ¿Hay alguna que se deba guardar para usted? Esta no la voy a compartir con nadie. Esta preocupación la voy a guardar yo. Que nadie sepa que yo estoy preocupado por esta situación. ¿Le ha pasado eso? Seguro que le ha pasado. Seguro que hay cosas que usted no las quiere compartir con ninguno. Pero quiero decirle que cuando en el consejo del apóstol Pedro dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, está diciendo que ponga todas sus preocupaciones delante del Señor. Que no se guarde ninguna. Todas son todas. Dios tiene poder, capacidad para llevar nuestra carga, para llevar nuestra aflicción, porque Él conoce el dolor de nuestro corazón. Dios sabe cuando su corazón está afligido. Dios sabe cuando su corazón está lleno de dolor, cuando tiene pena. Dios sabe eso. Pero no lo deje hasta ahí, sino que usted, a pesar de que Él conoce, usted dígalo con su boca, con sus palabras. Dígale al Señor, vaya a un lugar apartado en su hogar, a su dormitorio, a algún lugar donde usted pueda hablar con el Señor personalmente y decir, Señor, estas son mis aflicciones, estas son mis cargas, quiero entregártelas a ti porque yo ya no puedo más con ellas. Señor, líbrame. Señor, tú líbrame. En ti espero, en ti confío. ¿A quién le importa más que a nadie en este mundo el dolor de mi corazón? Tal vez a mis familiares, tal vez a sus familiares les importe mucho, pero no hay nadie que le importe más que al Señor nuestro Salvador.
Porque el Señor Jesucristo dice que Él está con usted, con nosotros, con aquel que cree todos los días de su vida, todos los días. El texto dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tener cuidado de vosotros es estar atento a toda situación. Él tiene cuidado de usted. De esta manera quiero animarle e invitarle, hermanos, y dejarles esta invitación. Si Jesús se interesó tanto por usted, si el Señor se interesó tanto y de tal manera por usted, que hasta entregó su vida, hasta dio su vida por ti y por mí, por nuestro pecado, por librarnos de nuestra maldad, ¿cómo no va el Señor a estar también preocupado y atento a lo que necesitamos? ¿Tiene usted ansiedad? ¿Tiene usted preocupaciones? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, estas son mis preocupaciones. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, entregamos a ti esta tremenda carga, Señor, que por tantos días hemos llevado, que no hemos sabido, Señor, acudir a ti para entregarlas, para descansar en ti, Señor. Muchas veces hemos estado luchando solos, Señor, y sufriendo las consecuencias sin tener alivio, buscando ayuda solamente por nuestros recursos y no buscando la ayuda que viene de lo alto. Dice tu palabra que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. Porque tú, Señor, solamente tú tienes cuidado de nosotros. Porque solamente tú, Señor, estás interesado en nuestra vida. Ahora, Señor, mis hermanos y yo, ellos en sus hogares, ellos en sus casas, yo desde este lugar queremos clamar a ti y entregar nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores, Señor, nuestras angustias, nuestra ansiedad, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, Señor, los familiares que están enfermándose. Algunos, Señor, están con riesgo de muerte, Señor, de morir por causa de las aflicciones, de las enfermedades. Señor, en esta mañana rogamos que tú hagas un milagro en la vida de cada uno de los que en ti confían, de los que en ti esperan, de los que entregan todas sus cargas, los que entregan toda su ansiedad en ti, Señor, en esta mañana. Mi Dios, dice tu palabra que ninguno que en ti confía quedará en ridículo o en vergüenza. Señor, en ti confiamos en este día, a ti entregamos nuestras cargas, nuestra ansiedad, toda nuestra ansiedad, Señor, porque tenemos la confianza que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios. Hacemos esto, Señor, solamente confiados en Jesucristo, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.